Hola Juli, ¿cómo estás? Hola Moni, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por regalarme además tu testimonio en video, que es muy valioso para mí. Cuéntanos, a la gente que te está viendo, un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? Bueno, mi nombre es Juliana, tengo 25 años, actualmente estoy próxima a titularme como abogada, trabajo en un juzgado y tengo un emprendimiento que se llama El Jardín Suculento, en donde vendemos suculentas, cactus y terrarios. Súper. ¿Y dónde vives? Vivo en la ciudad de Popayán. Súper. Para todos los que estén en Popayán y les gusten las plantitas, vayan a Jardín Suculento. Juli, ¿por qué llegaste a este programa? ¿Qué fue lo que te interesó? ¿Qué problema o qué situación estaba ocurriendo en tu vida antes de entrar a trabajar conmigo? Porque estaba en una espiral negativa en la que no lograba salir adelante o funcionar de la manera que a mí me parecía que debía ser. Es decir, no había coherencia entre lo que yo pensaba que debía ser mi vida y lo que era en ese momento. Entonces me sentía como en esa espiral negativa en la que todo el tiempo me cuestionaba, me juzgaba, no me parecía que estuviese haciendo las cosas bien. Si lograba algo, no pensaba que era mérito, sino que era cuestión de suerte. Y entonces decidí empezar a explorar qué programa podía ayudarme para estar en un momento o en una situación mejor. ¿Y qué te hizo como decir sí a este programa? ¿Qué te generó confianza? Mm, Sobre todo porque respeta mis postulados de la doctrina espiritual. Es decir, cuando uno tiene como una formación religiosa, busca que lo que haga no vaya en contra de eso que a uno le han enseñado. Entonces, cuando yo leí tu programa, yo me di cuenta que varias de las cosas que tú explicas o que haces, aunque no lo dices porque no está enfocado como en una religión específica, sí es acorde a lo que yo he aprendido espiritualmente, a la Biblia, a lo que dice, a cómo debemos pensar, cómo debemos sentir, al poder de la palabra. Y me impactó sobre todo cuando tratamos el tema de la proyección o de lo que uno quería hacia su vida, porque hablabas de que se debía, cuando uno pida algo, creer que ya lo tiene y sentirse en ese estatus. Y eso dice la palabra de Dios, oren y pidan y crean que ya lo tienen. Las meditaciones también iba alineado como a lo que hacía pues Jesús a las 4 de la mañana y me impactó aún más que esa hora, luego tú explicaste qué pasa en el cerebro, las ondas alfa, y eso fue lo que a mí me dijo, definitivamente este es el programa, porque no había nada que yo considerara como esotérico, como Dios mío, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esto es brujería. Al contrario, todo iba alineado a ese valor eucarístico, o no sé cuál sea el término que para mí era importante y sigue siendo importante. Súper. Muchas gracias por eso, porque he tenido muchos casos de personas interesadas en el programa que en la llamada exploración me llegan con la pregunta de qué onda esto con la religión. El programa no tiene ningún tinte religioso, quiero aclarar, pero hay personas que sí tienen una creencia religiosa fuerte y tienen miedo que prácticas como la meditación o alguna de estas, digamos, enseñanzas espirituales vayan como a pisotear esa práctica religiosa profunda. Y bueno, ahí Juli les está contando que para nada, al revés, tal vez les puede asentar más esas creencias o desde un punto de vista diferente, más bien como científico o energético, valida muchas veces lo que las personas vienen trabajando de pronto desde el lado religioso. Así que muchas gracias por eso. Juli, ¿qué cosas en particular de este programa y de lo que trabajamos sientes que te ayudaron? Pues son 4 fases y en cada fase encontré algo que sumó, como yo lo veo así o lo visualizo como una cajita en la que puse muchas herramientas. Entonces, la primera de ellas que fue como autodescubrirme y saber quién era, cuáles eran mis principios, mis valores, por qué a veces algunas situaciones me incomodaban y yo no entendía por qué era así. Y en efecto comprendí que era porque no eran alineados a mis valores o iban en contra de lo que para mí era importante. Entonces, ahora tengo la capacidad de decir, esto no lo voy a hacer porque va en contra de mis principios. Entonces, eso me ayudó. Las meditaciones también muchísimo. Hay una meditación que es sobre poner a correr la energía. Tuve unas semanas muy difíciles y logré dormir y descansar bien y lo podía hacer gracias a esas meditaciones. Las sesiones uno a uno son supremamente eh, como que lo elevan a uno del status quo en el que uno se puede encontrar en ese momento. Entonces, no hay algo, nada malo, no hay nada malo en el programa ni nada que me hiciera sentir como que, uy, esto no resuena conmigo, sino que siempre es, como yo le decía, te decía en la última sesión, como si nos hubiéramos subido a un carrito y tú me llevaste de un punto al otro, siempre acompañada, siempre guiada.
y sobre todo el respeto como por lo que uno piensa y cree. Súper. Además, identificaste tus creencias limitantes también, ¿no? Que ya con eso consciente ya puedes, incluso a pesar de la creencia, actuar y ya sabes qué hacer para empezar a quitártelas. ¿Qué resultados pudiste ver en tu vida? Y si tienes cosas tangibles como que, mira, me pasó esto, que no lo he logrado y ahora tengo esto, dímelos, para que la gente pueda ver que todas estas herramientas realmente son útiles y aunque esto es un programa de, digamos, de crecimiento personal, de autoconocimiento para lograr claridad, sí se ven beneficios tangibles. ¿Qué viste tú en tu vida? Por ejemplo, yo tenía la creencia limitante del dinero, de que el dinero era un recurso escaso y de que no podía llegar a mí, que tenía que hacer muchísimo esfuerzo para lograrlo. Una de las experiencias tangibles fue en mi trabajo porque yo gano por proceso que voy tramitando. Antes de yo ingresar al programa, yo tramitaba 4 o 5 procesos. Este último mes tuve 14 procesos, es decir, casi que se duplicó, se triplicó. Eso lo que significa que mi ganancia o mi pago se aumentó. Ya no tengo miedo, por ejemplo, de pagar algo porque entiendo por qué lo estoy pagando, qué pasa con ese dinero, cómo va a retornar. Entonces, eso también ha impactado en mi vida, pues, financiera. En el aspecto emocional, tenía como un bloqueo porque me había tomado como ese papel de que yo tenía que hacer todo sola, nadie me podía ayudar. Tenía que salir adelante, pedir ayuda no estaba bien y que yo era autosuficiente y no dependía de nadie. Entonces dejé de trabajar mi feminidad y eso trajo implicaciones, por ejemplo, en un aspecto muy significativo que es el periodo menstrual, por ejemplo. Yo dejé de tenerlo porque estaba trabajando mucho más mi energía masculina que la femenina. Con el programa lo entendí, lo aprendí. En las sesiones 1 a 1 pulimos eso al punto que pues ya hoy, por ejemplo, nuevamente tengo mi ciclo menstrual, me siento mejor, hay muchas cosas que ya fluyen más, ya no me opongo tanto a la vida, sino que voy fluyendo con ella y en esa medida las cosas salen mejor. Súper. Esos son cambios que he visto durante el proceso y a mí me dieron mucho orgullo porque son evidencia de que además estabas aplicando las herramientas, que eso es importante, ¿no? No quedarse con el conocimiento ahí solo en la charla, sino ponerlo en práctica. Y bueno, durante el programa yo les pongo a los clientes como ejercicios que van haciendo en su casa durante una clase y otra y que en las sesiones 1 a 1 también ahondamos en temas de su vida personal para lograr avances y que la persona vea ciertos beneficios durante el programa. Por supuesto, después del programa, más, porque con la claridad de lo que tienen ya pueden empezar a seguir manifestando muchas más cosas en la vida. Em, ¿Dónde piensas, Juli, que estarías tú hoy en día si no hubieras entrado a este programa? ¿Cómo estaría tu vida si no lo hubieras hecho? Estaría igual o peor porque yo vivía en esa espiral negativa en la que todo lo cuestionaba, no avanzaba, tenía dudas. Yo decía, pero una abogada, entiendo plantas, esto sí se ve bien, se ve mal. ¿Será que uno sí puede ser profesional y al tiempo tener una empresa? ¿Cómo hago? Entonces, como que salía y respiraba un momentico y decía, no, sí, sí puede ser así. Y volvía y me sumergía en ese momento en el que no lograba avanzar. Entonces era como que nadaba y nadaba o caminaba en círculos, pero no llegaba a ningún lugar. No tenía claro mi propósito de vida, no sabía cuáles eran mis principios, no tenía ni idea de qué significaba manifestar, no sabía meditar. Mm, Estaría igual que en ese instante o peor que yo ya llevaba en ese momento más de un año. Entonces, seguramente si eso se hubiera postergado, sí, si hubiera seguido en el tiempo, habría sido muy difícil. Ok. Bueno, y para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría darle a las personas que tal vez han visto este programa en redes, les ha llamado la atención y que de pronto todavía no se han atrevido a agendar su llamada de exploración o de pronto ya la agendaron pero no se han decidido a hacerlo? ¿Qué le dirías, ya que tú pasaste y terminaste el programa? Yo les diría que lo hagan, que estoy segura de que ese miedo o esa cosita que sienten por no iniciar es una creencia limitante, pero que la tomen de la mano y le digan, acompáñenme, vamos juntos con estos sentimientos, estas emociones y lo que tengo, hagamos la llamada, inscribámonos al programa, porque es un regalo que se da a uno mismo y a su alrededor, porque cuando uno logra ese impacto o esa transformación interior, exteriormente también se siente y también se da. Entonces, que se motiven, que no se limiten, tomen fuerza y vayan hacia adelante, que no se van a arrepentir y les va a ir muy, muy bien. Porque yo sentí a través de este programa que es de esas cosas en las que un día de sesión de coaching puede transformar toda una vida. Wow.
Bueno, muchas gracias, Juli. Fue un honor para mí acompañarte en tu proceso, un placer tenerte como cliente y bueno, espero que sigas manifestando muchas más cosas en tu vida ya con la claridad que tienes. Te mando un Muchas abrazo. gracias, Mike. Así será.